La primera charla de la doctora Mariana Degani, que viene de Entre Ríos. Ahí tiene la presentación y el currículum, y acá la tiene la doctora de cuerpo entero. La doctora nos va a hablar de anticoncepción en la perimenopausia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Además es la técnica la que maneja. Sí, sí. Sobre todo soy un soporte técnico. No, sí. Es una pavada esto. Bueno, les voy a hablar sobre anticoncepción en la perimenopausia. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias a los que todavía están presentes desde las 8 de la mañana, acá sentados. Y muy buenas las presentaciones de todos los disertantes anteriores. Anticoncepción en la perimenopausia. Bueno, la perimenopausia, esto es un poco por ahí repetitivo, pero siempre hay que decirlo cuando uno empieza la charla. Es la etapa previa a la menopausia en la que se produce un deterioro en la capacidad reproductiva. Es muy importante decir que la transición es única en cada mujer y es difícil de saber con exactitud. Y esto es lo que hace que nosotros hagamos tantos simposios de climaterio y que haya una sociedad y que realmente sea un tema que uno estudie con tanto detalle, ¿no? Porque es muy difícil decir en qué momento aplicar cada terapia con estas pacientes, ¿no? Como todos ya sabemos un poco, a medida que va creciendo la mujer, va disminuyendo los folículos primordiales y van aumentando las alteraciones genéticas ovocitarias. Eso hace que las mujeres tengamos nuestro pico de capacidad reproductiva entre los 18 y los 25 años. A medida que va pasando la edad, va disminuyendo la reserva ovárica y va aumentando, sobre todo van aumentando las alteraciones genéticas de los ovocitos. O sea que no solo nos quedamos sin ovocitos, sino que además tenemos ovocitos defectuosos que no pueden generar embriones. De todas maneras, sabemos que con menos de 10.000 ovocitos las menstruaciones comienzan a ser irregulares y eso se ve endocrinológicamente en una disminución de la hormona antimoleriana y en un aumento de la FSH. El número de ovocitos puede variar por factores genéticos y ambientales, entonces tenemos pacientes que tienen su periodo climatérico a los 43 años, tenemos pacientes que tienen su periodo climatérico a los 50, ¿sí? Esto tiene alguna implicancia genética y bueno, ambiental en el sentido de los pacientes que han recibido rayos o que han hecho quimioterapia o que han hecho alguna terapia que ha hecho que sus ovarios se queden sin reserva. Entre los 40 y 49 años hay una declinación sostenida de la posibilidad de tasa de embarazo y esto lo vemos en este cuadro, el efecto de la edad. El efecto de la edad en la normalidad de los óvulos es lo que vimos recién. ¿Qué es lo importante de esto? Que entre los 44 y 45 años todavía tenemos un 2% de óvulos normales, ¿sí? O sea que todavía podemos tener embarazos a los 45, a los 47. Hoy charlábamos con el doctor Mormandi de una paciente de él que lo llamó por teléfono porque estaba embarazada a los 47 años. No es lo más normal, eso nos tira por la borda a los que hacemos por fertilidad, el doctor Domínguez, por ejemplo. Y nuestras pacientes que vienen a decirnos que quieren ser mamás a los 44 años y nosotros les hablamos de técnicas de reproducción asistida y ellas nos dicen, bueno, no, pero yo tengo mi abuela que se embarazó a los 47 años. Si bien no es lo más frecuente, puede existir la posibilidad de un embarazo a esa edad porque se puede pescar alguna ovulación y en esa ovulación algún óvulo normal que genere un embrión y que ese embrión siga su curso. El problema del embarazo a esta edad no solamente es el embarazo no deseado, sí, obviamente ninguna mujer quiere llevar adelante un embarazo que no buscó, siempre es un problema psicológico y social, sino que además estas pacientes tienen mucha mayor tasa de aborto. A los 42 años el 40% de los embarazos se abortan, ¿sí? Y además hay mucho más riesgo de embarazo ectópico, cerca de un 10% de pacientes de más de 42 años tienen embarazos ectópicos. Además tenemos problemas que tienen que ver con la placentación, preeclampsia, placenta previa, partos prematuros, niños con bajo peso al nacer. Esta no era el eje de la charla, pero hay que nombrarlo porque en esto radica un poco la importancia tan grande de una anticoncepción en este tipo de pacientes. Pese a que ningún método anticonceptivo está contraindicado para esta etapa de transición, la edad en estas pacientes es un indicador de riesgo per se.
para desarrollar algunas patologías que podrían condicionar la elección del método. No es lo mismo elegir un método anticonceptivo en una paciente de 44 que en una paciente de 25, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que hablar mucho con la paciente, ¿sí? Tenemos que preguntarle, por ejemplo, si la paciente tiene vida sexual activa, si tiene vida sexual activa, si tiene pareja estable o si tiene parejas ocasionales. Tenemos que preguntarle sobre sus ciclos menstruales, si tiene menstruaciones regulares, si tiene menstruaciones irregulares, si tiene menstruaciones muy abundantes, por esto que hablaban las doctoras de que este hiperestrogenismo de la perimenopausia hace que las mujeres tengan ciclos anovulatorios y después tengan menstruaciones súper abundantes, que lo escuchamos mucho en el consultorio, vienen asustadísimas las pacientes, ¿tendré un mioma, tendré un pólipo, qué tendré? Y la mayoría de las veces es un problema del ciclo por la perimenopausia. Hay que preguntarles a las pacientes si sufren de síntomas vasomotores, hay que preguntarles sobre sus antecedentes, si tienen antecedentes de tromboembolismos, si ellas tienen alguna patología como una trombofilia hereditaria o adquirida. Hay que fijarnos en el BMI, no es lo mismo una paciente con un BMI de más de 30 que una paciente flaca para darle una anticoncepción, sobre todo en esta edad. Y por supuesto hay que preguntarles si fuman. Entonces hay que hacer una buena historia clínica y un examen físico, pero además hay que preguntarle a la paciente sobre las necesidades que ella tiene, sobre su vida diaria y la implicancia sociocultural que va a tener el método anticonceptivo que nosotros usemos. En base a un buen análisis nosotros vamos a poder elegir un buen método anticonceptivo. Vamos a empezar a hablar de los anticonceptivos hormonales combinados, que son los más comunes, ¿sí? Tenemos las píldoras, el anillo vaginal y los parches. En pacientes sanas, todas las guías, sobre todo las guías más generales, digamos, que hablan de métodos anticonceptivos disponibles en todos los lugares, como la Organización Mundial de la Salud, dice que estos tres métodos anticonceptivos tienen la misma eficacia y el mismo riesgo cardiovascular independiente de la vía de administración. O sea, yo podría usar en estas pacientes cualquiera de estas 3 vías de administración. Podemos darle algún beneficio al anillo vaginal y al parche en cuanto a vías de administración, diciendo que como estos no tienen metabolismo hepático, en realidad tendrían menores efectos metabólicos adversos y además los niveles hormonales serían más constantes, sobre todo ante trastornos digestivos que son más frecuentes en estas pacientes, y además si las pacientes están usando algún otro medicamento que también es muy frecuente, para que no haya interferencia en el metabolismo hepático de los dos. ¿Qué ventajas tienen los anticonceptivos hormonales combinados? Un montón. Son altamente eficaces, los 3 tienen un índice de Pearl más o menos parecido. El índice de Pearl es la cantidad de embarazos que se registran en 100 mujeres que usan el mismo anticonceptivo en un año, y es muy bajito, ¿sí? Los 3 reducen el sangrado abundante, esto que hablábamos de ciclos anovulatorios y sangrados muy abundantes en este tipo de pacientes. Controlan las alteraciones del ciclo, mejoran los síntomas vasomotores, eso lo hacen si se usan de manera continua y sin descanso. Reducen la desmielinización ósea. Hay alguna controversia con la disminución de riesgo de fractura, hay trabajos que dicen que disminuyen el riesgo de fracturas, otros trabajos que no. Reducen la mortalidad por cáncer de ovario, endometrio, está súper probado, ¿sí? con un odds ratio de 0,8, es decir, disminuyen un 20% la mortalidad por cáncer, y además este efecto se prolonga a los 15 años de terminado la terapia con el anticonceptivo. O sea que este efecto es muy, muy importante. Brevemente, esto lo dijimos 10 veces en la mañana, pero ¿qué hacen los estrógenos? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con estas pacientes, con este tipo de pacientes? Los estrógenos tienen un efecto coagulante, aumentando la trombina, disminuyendo los factores de coagulación, y aumentando los factores de coagulación, y disminuyendo los factores anticoagulantes. Y además tiene un efecto de elevación de la presión, y esto es por un aumento del angiotensinógeno hepático, que hace que a través del sistema renina-angiotensina los pacientes eleven un poquito su presión arterial. Estos son los estrógenos biológicos, ¿no? Los estrógenos sintéticos tienen una potencia, sobre todo el etinilestradiol, que son los estrógenos más comúnmente usados, tienen una potencia biológica 1000 veces mayor que los estrógenos naturales, ¿sí? Por eso es que producen mucho más efectos adversos, porque si no, las pacientes con mucho estrógeno seríamos todas hipertensas, ¿sí? Y no todas las pacientes son hipertensas.
Entonces, estrógenos combinados con algunos factores de riesgo pueden aumentar los riesgos de algunas enfermedades, ¿sí? Estrógenos con tabaquismo, por ejemplo, el tabaquismo está demostrado que aumenta los riesgos de tromboembolismo, que aumenta los riesgos de infarto agudo de miocardio y que aumenta los riesgos de ACV. O sea, pacientes mayores de 35 años que fuman más de 15 cigarrillos día tienen contraindicado el uso de anticonceptivos orales combinados, ¿sí? Pacientes obesas, un índice de masa corporal de más de 30, aumenta 10 veces el riesgo de infarto agudo de miocardio en pacientes que usan anticonceptivos orales combinados versus pacientes que no lo usan. Y hay que tener cuidado también con el índice de masa corporal y el uso de parches, porque los parches anticonceptivos en pacientes obesas hacen que disminuya la cantidad de droga activa. Bueno, por supuesto, pacientes con trombofilia, pacientes hipertensas que tienen mayor riesgo a raíz de su hipertensión, más el aumento de la presión por los anticonceptivos, tienen mayor riesgo de sufrir infarto agudo de miocardio y ACV. Pacientes con diabetes, dislipemias y migrañas con aura y sin aura. ¿Qué pasa con la trombosis? El riesgo de trombosis se duplica entre los 40 y los 44 años con respecto a los 20 y los 24 años. Si nosotros a esto le sumamos los estrógenos y a esto le sumamos el tabaquismo, por ejemplo, es una catástrofe. Los estrógenos tienen el riesgo mayor de producir tromboembolismo los primeros 3 meses, que se mantiene durante un año. Por eso es tan importante, como hablaban las doctoras hace un rato, de no suspender los anticonceptivos. No hay que descansar los anticonceptivos, porque si nosotros logramos un efecto meseta con respecto al riesgo de trombosis y lo suspendemos y los volvemos a empezar, volvemos a duplicar el riesgo, ¿sí? Estos riesgos de tromboembolismo disminuyen con dosis menores de 50 microgramos de etiliestradiol. Las dosis ideales son menores de 30, pero bueno, vamos a ver que en un montón de pacientes con dosis menores de 30 no logramos controlar los ciclos, ¿no? Con respecto a los progestágenos, esto es progestágenos unidos a estrógenos. El levonorgestrel demostró tener un menor riesgo de trombosis combinado con estrógeno con respecto al gestodeno, que tiene el doble, con respecto a la drospirenona, a la ciproterona y al desogestrel. Con respecto al infarto agudo de miocardio y al ACV, sería lo mismo usar cualquier progestágeno unido a estrógeno. Ningún progestágeno aumenta más el riesgo de infarto agudo de miocardio y ACV que otro. Entonces, ¿qué anticonceptivo le vamos a dar a la paciente perimenopáusica? Anticonceptivos con bajas dosis de estrógenos. Si podemos usar estrógenos naturales, mejor. Los estrógenos naturales se empezaron a comercializar en Argentina recién en el 2010, ¿sí? Son muy nuevos y no hay tantos preparados con estrógenos naturales para anticoncepción, pero usaríamos valerato de estradiol o estradiol en dosis de 1 miligramo o 20 o 30 microgramos de etiliestradiol. Progestágenos, ¿qué progestágenos? Nomegestrol, que es un progestágeno nuevo, levonorgestrel o dienogest. Los estrógenos naturales y el nomegestrol tienen menor potencia biológica, por eso controlan mejor los ciclos y los patrones de sangrado, tienen menores síntomas asociados a intervalos libres de hormona, tienen disminución de cefalea y dismenorrea y mejor efecto sobre el metabolismo óseo. De todas maneras, todavía falta algo de evidencia que sea absolutamente concluyente acerca de la superioridad con respecto a eventos cardiovasculares de estos estrógenos nuevos y de estas progesteronas nuevas. Entonces, ¿qué anticonceptivo vamos a usar? Estrógeno, estradiol 1 miligramo o etiliestradiol 20 microgramos, progestágenos, nomegestrol y levonorgestrel. ¿Qué es lo que dice la OMS? Que con nosotros darle la menor dosis de estrógeno que provea un adecuado control del ciclo, estaríamos bien, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que le podemos dar a la paciente? Esto es todo lo que hay disponible, ¿sí? Es un montón. Y nada se adecua demasiado a lo que nosotros necesitamos, pero vamos a ver. Como anticonceptivos, bueno, parches transdérmicos y anillos vaginales no tenemos mucha opción, hay uno y punto. Con respecto a los anticonceptivos orales, si nosotros buscamos anticonceptivos que tengan etiliestradiol a baja dosis y levonorgestrel, ahí se me escapó la S de entrerriana, tenemos todos esos. Si buscamos anticonceptivos con etiliestradiol y norgestimato, tenemos estos. Y si buscamos anticonceptivos con estrógenos naturales y dienogest, tenemos estos otros.
Es importante ver, por ejemplo, que no tenemos anticonceptivos que tengan bajas dosis de estrógenos naturales y novegestrol, por ejemplo, ¿sí? O bajas dosis de estrógenos naturales y levonorgestrel. Con respecto a los progestágenos, algunas cosas se pueden diferenciar. El levonorgestrel, además de tener menor riesgo trombótico, tiene un mejor efecto androgénico, ¿sí? A diferencia de la drospirenona. ¿Por qué no damos drospirenona en pacientes de esa edad? No es que no la damos, pero estas pacientes suelen tener un deseo sexual hipoactivo en mucho mayor porcentaje que las pacientes más jóvenes, entonces no sería ideal darles drospirenona. Uno ve en el consultorio la disminución de la libido en pacientes de 20 y pico de años que usan drospirenona, así que en esta paciente vamos a intentar no darles drospirenona, lo ideal es darles o levonorgestrel o novegestrol. Bueno, y el dienogest, ni hablar que para pacientes con endometriosis es lo ideal, o con antecedentes de endometriosis, lo ideal es el dienogest. Entonces, anticonceptivos hormonales combinados. Los beneficios de los anticonceptivos hormonales superan los riesgos en mujeres sanas a cualquier edad, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos una paciente que no tiene ningún antecedente de la lista anterior, sería el método anticonceptivo ideal, ¿sí? Porque controla los síntomas vasomotores, porque tiene buen efecto sobre el hueso, porque previene el cáncer, ¿sí? Así que en principio podríamos usarlo sin problema y sería el método de elección. Métodos con solo gestágenos que tenemos: anticonceptivos orales con levonorgestrel o desorgestrel, tenemos implantes, tenemos inyectables de meroxiprogesterona y el SIU con levonorgestrel. Los anticonceptivos con solo gestágenos mejoran los síntomas vasomotores, reducen el sangrado menstrual abundante y la dismenorrea, no tienen efecto negativo sobre el sistema cardiovascular, que eso es muy importante y diferente a los anticonceptivos hormonales combinados, y tienen un efecto protector endometrial en el caso de que la paciente esté con terapia de reemplazo hormonal o vaya a pasar una terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Esto es lo que hablábamos del DIU con levonorgestrel. El DIU con levonorgestrel es ideal si la paciente tiene que empezar en poquito tiempo una terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué tienen de contra? Muchas veces tienen irregularidad en el patrón de sangrado, ¿sí? Y además, bueno, el acetato de meroxiprogesterona, que la verdad es que mucho no se usa, uno ya no lo indica en el consultorio, tiene un efecto negativo sobre la densidad mineral ósea, y eso es porque tiene un efecto antiestrogénico. En realidad, la OMS y ACOG no lo desaconsejan si no hay otros factores de riesgo. Dicen que podríamos dar, en caso de que sea lo único que tengamos, acetato de meroxiprogesterona. Y en realidad el impacto negativo es durante el primer año, después cede, y después durante el año siguiente a la suspensión del anticonceptivo, en teoría se recupera. Y tiene un impacto negativo sobre el metabolismo lipídico. Eso sí, son de clase 3, si hay otros factores de riesgo con respecto a la OMS, están contraindicados. Bueno, esto ya lo nombré recién. El DIU no tiene riesgo metabólico ni cardiovascular, no interfiere con el metabolismo de otros medicamentos, ¿sí? Lo único es que produce menstruaciones abundantes, dolor menstrual y sangrado intracíclico. O sea que no es recomendado para todas las pacientes. Pacientes que tienen miomas, por ejemplo, no es recomendable que usen DIU, o pacientes que tienen antecedentes de sangrados abundantes, tampoco es recomendable que usen DIU. El preservativo protege contra ITS, y de eso no hay que olvidarse, sobre todo en pacientes que tienen relaciones sexuales ocasionales o parejas no estables, que eso se ve un montón ahora en el consultorio. Tienen como contra que producen sequedad vaginal, ¿sí? Y a veces molestan la relación sexual. Es importante hablar con los pacientes y recomendarles el uso de lubricantes de base acuosa, pero no que no usen el preservativo por esto. Y eso es por lo que un poco hablaba el doctor Mormandi, este pico de sífilis que hubo. Esto no es solo, no lo sabemos solo por la nota de Infobae que dice que se triplicaron los casos de sífilis en el país, sino además porque estos son datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, del Ministerio de Salud, y acá podemos ver cómo realmente se triplicaron los casos de sífilis desde el 2013 hasta el 2017, y uno dirá, bueno, pero esto es en pacientes adolescentes, en pacientes inconscientes, en pacientes no. Fíjense que el grupo etario que a nosotros nos importa también tiene muchos casos nuevos de sífilis al año. Métodos basados en la etapa fértil de la mujer.
si la religión no les permite usar otro método anticonceptivo, no les queda otra, pero la realidad es que la gran frecuencia de ciclos anovulatorios en este tipo de pacientes hace que no sea un método confiable para evitar el embarazo. Los métodos quirúrgicos, la ligadura de trompas o la vasectomía, tienen alta eficacia y efecto definitivo. Lo malo es que tienen el riesgo relacionado con el evento quirúrgico y además el efecto definitivo, ¿sí? La realidad es que muchos pacientes, nosotros vemos en el consultorio, sobre todo los que hacemos reproducción, se ligan las trompas a los 40 y a los 43 tienen una pareja nueva y quieren buscar embarazo, ¿sí? O peor, se ligan las trompas a los 41 porque se quedaron embarazados después de buscar un montón de tiempo, porque es el único chico que pudieron tener y el bebé tuvo algún problema y falleció y quieren tener otro bebé y se ligaron las trompas porque ya tenían 42, ¿sí? O sea que hay que tener muchísimo cuidado con la indicación de la ligadura tubaria en este momento sociocultural en el cual todo ha cambiado tanto y la formación de la familia se ha corrido tanto, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de pacientes que tienen 4 hijos, ella, y 4 hijos él, pero formaron su pareja nueva a los 42, 43 años y quieren tener otro bebé, ¿sí? Y si ya se ligan las trompas, tienen que ir a una fertilización in vitro. De todas maneras, hay que hacer una salvedad. Si la paciente tiene 43 años y se quiere ligar las trompas, no hay problema que se ligue las trompas, porque la realidad es que la probabilidad de que se quede embarazada solita entre los 43 y los 45 es muy bajita. Lo más probable es que esa paciente vaya a necesitar una fertilización in vitro y no va a necesitar las trompas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo discontinúo el método? Que es la pregunta que surgió hoy. Cuando la paciente tiene un DIU, es decir, no tiene ningún método hormonal y nosotros nos podemos dar cuenta que la paciente no menstrua, con 1 año de amenorrea a las mayores de 50 y 2 años a las menores de 50, yo podría decir que esa paciente ya no necesita el DIU, ¿sí? Cuando la paciente usa solo progestágenos, podría medir la FSH, debería tener 2 mediciones de FSH mayores de 30 con un intervalo de 6 meses, y si no pasar a un método, o eventualmente pasar a un método no hormonal y descontinuarlo luego de 1 año de amenorrea. O eventualmente podemos seguir con el método anticonceptivo hasta los 55 años. Con cualquier método anticonceptivo podemos seguir hasta los 55 años y después retirarlo. Eso es una menopausia fisiológica. No hay embarazos reportados de pacientes de más de 55 años. En hormonales combinados hasta los 55 o suspender 60 días y luego medir FSH. Es decir, no puedo medir FSH intratratamiento con anticonceptivos orales combinados y sí puedo con anticonceptivos con solo gestágenos, ¿sí? O lo que puedo hacer es pasar a un método no hormonal y suspender al año de amenorrea, es decir, decirle a la paciente, bueno, te pongo un DIU y en 1 año vemos si menstruas o no menstruas. Y el SIU, a los 45 años, si el SIU se puso, es decir, el DIU con Nebulogestrel se puso a los 45 años con indicación anticonceptiva, se puede mantener hasta los 52 años y ahí que la paciente arranque la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Es un buen complemento. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que es lo que hablábamos hoy, vamos a elegir el método anticonceptivo. Esto es una tabla comparativa para hacer un resumen. Entonces, los métodos de barrera van a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, pero pueden generar molestias en las relaciones sexuales que las podemos salvar con un lubricante de base acuosa, ¿sí? Los métodos hormonales combinados son bárbaros si la paciente no tiene ningún otro factor de riesgo, disminuyen los síntomas vasomotores, controlan los sangrados, mejoran la masa ósea, son protectores contra el cáncer, ¿sí? Los hormonales con solo progestágenos disminuyen el sangrado, mejoran los síntomas vasomotores y son protectores sobre el endometrio, pero producen estos sangrados irregulares. El DIU con levonorgestrel no impacta sobre el aparato cardiovascular, controla el sangrado abundante, es protector sobre el endometrio y se asocia a terapia de reemplazo hormonal. Esto tarda 5 minutos. El DIU no impacta sobre el aparato cardiovascular, pero produce sangrados abundantes y dismenorrea, y la esterilización quirúrgica tiene como ventaja que es irreversible y como desventaja que es irreversible. Y eso es todo. Les agradezco mucho, sobre todo